Very good. Bueno, my dear people, entonces, the last time, in the first class of this week, we talked about some uses, some pronouns, no? I, you, he, she, we, all the pronouns. And we also combine those pronouns with the verb to be, right? That I am, you are, he is, she is, ¿cierto? She is young, it is expensive, that. And we did the activity, que his word es este niño que está acá, that she's angry es la señora que está por acá, ¿cierto? Entonces, hablando de qué significaba el verb to be. I am, you are, he is, she is, it is, ¿cierto? And then we saw two different structures. Vimos dos estructuras diferentes. With all the different things that we saw, bueno, los pronombres, of course, and then the difference between the pronouns and the possessives, yes, que no es lo mismo decir he que his, ¿cierto? Tengo algunas veces para decir his, otras para decir he, right? And also we saw the structure of the simple present, ¿cierto? With verb to be, vimos la afirmación y la negación con verb to be, right? Entonces hablábamos de que, bueno, la afirmación es simplemente sujeto, verbo y complemento. For example, is, my name es el sujeto, is, of course, es el verb to be, y Leo, pues es el complemento, ¿cierto? Pero también puedo hacerlo en forma negativa, saying like, for example, I am not a doctor, for example, ¿cierto? Para decir no soy, o ella no es, o ella no está, right? So in that case, we have affirmative and we have negative. But also the third structure that we have are the questions. Hmm? So the questions are going to have the same elements, tienen los mismos elementos. It has verb to be, it has a subject, and it has a complement, but in a different order. Los tiene, pero en un orden diferente. Entonces, en la afirmativa y negativa, el sujeto siempre iba primero y luego iba el verb to be. En la pregunta no. En la pregunta va primero el verb to be y luego va el sujeto. Entonces dice the verb to be first and then the subject. And we include WH. ¿Alguien sabe qué es un WH? ¿Les suena por ahí que será un WH, maybe? Las preguntas. Las The preguntas que question. tengo. Exacto. Entonces, las diferentes preguntas que puedo tener. Ejemplo, qué, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Entonces, in that case, we're going to have different questions, such as, for example, what? What's the meaning of what? ¿Qué? ¿Qué o ¿Qué? cuál, ¿cierto? ¿Qué o cuál? Muy bien. And then, what is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. And what is the meaning of when? ¿Cuándo? 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 Muy bien, very good. And so, what is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy ¿Cómo? bien, excelente. Entonces tengo qué, dónde, cuándo, cómo. Empecemos con esas cuatro, right? No problem. Claro que how la puedo modificar un poquito. How solito significa cómo, pero cuando mezclo how con un adjetivo, con una característica, se vuelve qué tan y la característica. Ejemplo, si yo tengo how big, pues la pregunta no es cómo, sino qué tan grande, ¿cierto? How big. If I say, for example, how expensive. ¿Alguien sabe what is expensive? Costoso. 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 Entonces, bueno, cuando le preguntas how expensive, ¿qué sería? ¿Cuánto vale? Sí, literalmente ¿No? sería qué tan costoso, ¿cierto? Entonces aquí tengo una pregunta que voy a usar aquí de primeras y es how old. What is the meaning of how old? ¿Cuántos años? No. ¿Qué tan Literalmente, viejo? Oh, ¿qué tan ¿qué tan viejo? viejo? Muy bien, porque recuerda que cuando coloco how y un adjetivo se vuelve qué tan. Entonces, en este caso es qué tan viejo. ¿Listo? ¿Qué tan viejo es la persona? En inglés yo no digo cuántos años tiene la persona, sino digo qué tan vieja es esa persona. Y la respuesta, como vimos la vez pasada, por ejemplo, con James, entonces es la persona es tantos años de viejito. Entonces, for example, in the question, how old are you? I am going to answer I am 32 years old, ¿cierto? Fíjense que yo no digo que yo tengo 32 años, sino que digo que yo soy 32 años de viejito, ¿cierto? I am 32 years old, right? Entonces, in that case, guys, the question that we're going to include is how old, right? How old for asking about the age. Fíjense que la WH siempre la vamos a encontrar al inicio de la pregunta. Ready? Entonces, I'm going to have questions, for example. Question asks, what is
your name. What is your name? ¿Sí? Y aquí, cuando tengo WH, generalmente son preguntas que no tienen complemento, ¿cierto? Entonces, what, pues el WH is, verb to be, y your name, recuerden que es el sujeto, las dos cosas, ¿cierto? O sea, your name es todo el sujeto. So in that case, what is your name? ¿Ya? Or I can say another question, for example, like, where are you? Y esta pregunta es que si tiene complemento, from. Where are you from? ¿Qué significaba from? Es que se me olvida. From. ¿De dónde? ¿De qué ¿De parte? dónde? De, ¿Dónde? ¿cierto? De, exactamente, de. Es una preposición de origen. Entonces, el from significaba de. Entonces, la pregunta, where are you from? What is the meaning of that question? Where are you from? ¿De dónde eres? Exactamente, ¿de dónde eres tú? ¿Cierto? La otra es, what is your name? ¿Mm? Guys, y les voy a hacer una pregunta que hicimos la clase pasada, pero de pronto se acuerdan, de pronto no. En la primera es, what is your name? Y en la segunda es, where are you from? Yo veo que en ambas usé you, pero en una usé is y en la otra are. ¿Por qué? ¿Eso sí estará bien así o no? Yo creo que es porque Bueno, se refiere a primera persona Mm. A y ver, levanten la manito y me cuentan. Natalia, cuéntame, ¿por qué? por- A ver, Paula levantó la mano. Paula, cuéntanos. Profe, la primera no es porque está hablando ¿De su qué? de su nombre, Excelente, muy bien. Entonces, la primera es porque no estoy hablando de la persona, sino del nombre. Y esto posesivo. simplemente es el posesivo, excelente. Pero realmente el sujeto aquí es nombre, o sea que yo sé que su nombre en realidad es it, ¿cierto? O sea, el pronombre correspondiente sería it. Por lo tanto, uso is, ¿cierto? Porque el pronombre realmente es it, ¿vale? Pero en la segunda, porque uso are, que se refiere como a lugar o zona, no, really, no. ¿no? That's not the reason, no. ¿Por qué será que uso are aquí? Por el you. Que le está preguntando Por a él. el you. Ahí yo no estoy diciendo de dónde es tu nombre ni de dónde es tu apellido, sino de dónde eres tú como persona. Entonces, este sí es el pronombre original, por lo tanto, ahí voy a usar where are you from, ¿ready? Fíjense que el posesivo termina en ere, en cambio este no, ¿right? Es la misma diferencia que, digamos, si yo tengo aquí, a ver, vamos a buscar aquí una asistente, wait a second, let's find it here. A ver, I'm going to introduce to this person. Okay, okay. Vamos a introducir a esta persona. Ready? So, is a woman. Ujú, is a woman, ¿cierto? Pues no sabemos nada. Queremos preguntar el nombre de ella, pero no sé cómo podría preguntar. How could I make the question? ¿Cómo se podría preguntar cuál es el nombre de ella? What is your name? ¿El mío? Her What name. is Your her name? name. What is her name? Muy bien, very good. Ahí ya no voy a usar you porque no es segunda persona, no es el mío, ¿cierto? Ustedes están hablando conmigo. Si me preguntan, what is your name? Yo les digo, no, my name is Leo y I am from Bogotá, ¿sí? Pero en este caso hablamos de ella. So in that case, the question is, what is her name? Ready? Alguien que le ponga nombre, el nombre que quieran. What is her name? Lucía. Listo, pero completo, Nata, dale. Lucía es solo el complemento, pero ¿cómo sería la oración completa? Lucía. Her name is Lucia. Her Perfecto. name Her is name Lucía. is Lucía. Muy bien, very good. ¿Cierto? Entonces, en la primera, como estoy hablando es del nombre, yo no uso el pronombre ella, porque yo no digo cuál es ella nombre, digo cuál es su nombre. Por lo tanto, tengo que usar es el posesivo. ¿Listo? Esto sucede en preguntas como, por ejemplo, cuál es su profesión, cuál es su apellido, cuál es su número de teléfono, cuál es su correo, ¿cierto? Porque no es ella como tal, sino son cosas que son de ella. Entonces, ¿cuál es su? ¿Ready?
Ahora, la pregunta que yo quiero hacer realmente ahora es, ¿de dónde es ella? How can I make that question? ¿Cómo podría hacerla? How can I make that question? Where are she from? Where, Is her where what? from? Where is her from? Where, Where are she from? vamos a escribir las respuestas que me dieron. Where are she from? Alguien dijo por ahí, where is Where her is from? where ¿Verdad? is she from? Where is she from? Muchas opciones, my God. Bueno, pues vamos a analizarlo. ¿Ready? Como acá yo no estoy preguntando ni su nombre ni su apellido, sino de dónde es ella, yo no voy a usar el posesivo, ¿cierto? O sea, que her, right? Porque no es nada su, es ella, ¿ready? Entonces recordemos que cuando hablo del sujeto como tal, el pronombre que corresponde para ella es she. El her es únicamente para mencionar algo que es Posesión. suyo. Exactly, posesión, ¿cierto? Entonces yo digo su nombre, su apellido, her name, her last name, her phone number, su número de teléfono, her phone number. Pero cuando yo digo de dónde es ella, ¿cierto? Sería con she, right? Entonces, where is she? Ahí sí, where is she from? ¿Qué pasa con el are? El are solamente se aplica para you, we y they. Cuando es he o she o it, el verbo es Is. 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 Muy bien, entonces esta tampoco nos cala, ¿cierto? Sería where is she from? Muy bien, Pila. Excelente. Where is she from? ¿Ready? Entonces, esa sería la pregunta. Fíjense que voy a tener que usar el she en preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde es ella? Where is she from? ¿De cuántos años? O bueno, ¿qué tan viejita es ella? How old is she? ¿Cierto? No sé, if I say, for example, say, let's say, ¿en qué trabaja ella, for example? So in that case, what does she do? ¿Cierto? Para decir, ella es enfermera, for example, she is a nurse. ¿Sí? Entonces, cuando uso ella o él o yo o tú, son los pronombres, ¿cierto? O sea, estos de esta columna. Pero cuando digo su o mi o, no sé, el nuestro, serían los posesivos, ¿ready? Que es la de esta columna, ¿ok? Entonces, my dear people, vale. In the case of the questions, we're going to have first, I'm sorry, pardon, first the WH, then the verb to be, then the subject, and then, si es necesario, el complemento. Si no, se deja solo hasta el sujeto. ¿Listo? Recuerden que el verb to be lo uso para hablar de cero estar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tan viejita eres tú? ¿O qué tan viejito eres tú? ¿O qué tan viejito es él? ¿O qué tan viejita es ella? ¿Cierto? Entonces, in that case, we're going to have that question over here. Guys, in here, I have imagine that it's me. Imagínense que son preguntas sobre mí. Ready? So imagine that this is me, right? So you are going to ask me questions about this information. Preguntas acerca de esta información. The name, the last name, the age, the origin y the occupation. ¿Cómo podrían preguntar la primera información? Van a llenar ese formato, ¿no? Entonces, how can you make the first question? What is your name? Of course, ¿cierto? What is your name? ¿Ah? What is your name? If I answer no, pues my name is Leo, right? Siguiente pregunta. What is What is your last last name? Muy bien. What is your last name? Ah, no, my last name is Ruiz, ¿cierto? My last name is Ruiz. Next question. How old are you? How old are you? Correcto, muy bien. How old are you, right? How old are you? So I said, no, I am 32 years old. Yes, I am 32 years old. Ready? Next question. Where are you from? Muy bien, Pilar. Where are you from? Where are you from? Right? So I said, no, I am from Bogota. Right? I am from Bogota. Right? And the last one. What is is your your Where is your occupation? occupation? Muy bien. Como es bueno, en este caso tu ocupación, ahí sí uso el posesivo, ¿cierto? Igual que con el nombre. What is
Your occupation. Muy bien. What is your occupation? I can say I am a teacher o my occupation is teaching, ¿cierto? Mi ocupación es profe o soy profe. Cualquiera de las dos estaría con el verb to be. So I am a teacher o my occupation is teacher. So, ready? Entonces, that's the way that we're going to start asking the first questions, right? Las primeras preguntas, de hecho, son muy sencillas, ¿vale? Guys, ¿alguna pregunta con respecto a estas preguntas o están? Viene a verte. Tú ves algo romántico, pero tu padre ve que eso es un holgazán que te va a tener Laura, tienes el micrófono encendido. Excuse me, Sorry. sin preguntas. Tranquila. Ok, vale, perfecto. Ready. Listo, guys. No pregunta. Kimberly, pregunta. Profe, ¿qué tipo de complementos van Muy en buena ese pregunta. tipo de preguntas? Listo, my dear. Los complementos aquí justamente es esto que te están preguntando. Ejemplo, en esta oración el complemento es el nombre. En esta oración el complemento es el apellido. Por ejemplo, when I say my name is Leo, entonces my name es the subject. Is es el verbo. ¿Y Leo qué sería? ¿El Complemento. El complemento, ¿cierto? Entonces, por eso en las preguntas generalmente no llevan complemento, porque ese complemento es justamente la información que me van a contestar. Entonces, por eso en la pregunta, por ejemplo, es What is your name? Esa pregunta como tal solo es WH, then the verb to be, y then the subject. Miren que no tiene complemento, termina en el verb to be, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el complemento es la respuesta que yo estoy buscando, right? For example, when I say, I am a teacher. I, obviamente, es el sujeto, am es el verb, y a teacher, ¿qué será? El complemento. El complemento, muy bien. Entonces, el complemento es justamente esa respuesta que yo quiero dar. ¿Listo, Camilo? ¿Yes? Profe, ¿y en la pregunta nunca va un complemento? Puede ir, sí, es una pregunta de sí o no, pero entonces ya vamos a ver eso con un poquito más de detenimiento, ¿ready? Claro, por ejemplo, cuando yo tengo la pregunta, where are you from? Where are you from? Ay, espera, me salté. Where are you from? Por ejemplo, ese from es el complemento, ¿sí? En algunas preguntas hay, en otras no hay. Generalmente no lo hay, pero puede que sí lo haya, ¿listo? Puede que se coloque, ¿ready? Ok, profe, gracias. Good. Bueno, very good. Entonces, in general terms, when we talk about, there we are finding this picture. When we talk about questions about personal information, we're going to find these kind of questions, ¿no? En este caso, todas son digamos, de primera persona a segunda persona. Cuando la pregunta generalmente se hace, espera, vamos a borrar este pedazo. Cuando la pregunta generalmente es con you, la respuesta es con I. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, tú no me dices tu nombre es, sino mi nombre es, ¿cierto? ¿De dónde eres tú? Tú dices yo soy de. Entonces, cuando la pregunta es en segunda persona, la respuesta es en primera. ¿Ready? En cambio, cuando la pregunta es en tercera persona, la respuesta es igualmente en tercera persona. ¿Sí? Ejemplo, si yo sé, where are you from? Vamos a ver, no sé, Catherine, where are you from? Catherine, where are you from? From Colombia. I am from Colombia. Y sí, la pregunta era en segunda persona y ella me respondió en primera. I am from Colombia, right? En cambio, si yo pregunto, hey guys or girls, where is Lucia from? Where is she from? She from Colombia. She is from, usemos otro país, she is from Austria. Por ejemplo, she's from Austria. ¿Ready? Entonces, fíjese que la pregunta era con she y la respuesta también es con she. ¿Va? Entonces, por eso en este caso, por ejemplo, todas las preguntas son you, your y las respuestas son en primera persona. ¿Ready? Entonces, for example, the first question is what is your name? What is your last name o surname? Vamos a omitir estas por un segundo. Y ahorita las vemos. ¿Listo? Where are you from? What is your major? Major es como la carrera. ¿Ready? What is your major? Omitamos esta por un segundo. What is your telephone number? What is your email address? How old are you? When is your birthday? What is your ID number? What is your marital status? ¿Cierto? Y las respuestas, pues también con verb to be.
My first name is Alan. My last name is Smith. I am from Canada. My major is accounting. My phone number is no sé qué. My email address is bla, bla, bla. I am 34 years old. ¿Mm? Entonces, todo eso lo hago con el verb to be, ¿vale? Tengan en cuenta, a veces es con el posesivo, por ejemplo, tu nombre, tu apellido, tu correo, tu número de teléfono, tu cumpleaños, tu número de identificación, ¿cierto? A diferencia de cuando digo, ¿de dónde eres tú? ¿Cierto? Where are you from? ¿Mm? Solamente con el sujeto, right? O how old are you? ¿Qué tan viejito eres tú? Right? Entonces, en esos casos, cuando la pregunta es con el pronombre, pues la respuesta igualmente es con el pronombre. I am from Canada. I am 34 years old. Right? En cambio, cuando la pregunta es con el posesivo, pues normalmente puedo responder con el posesivo, ¿cierto? My first name is no sé qué. My phone number is bla, bla, bla. My birthday is on no sé qué. Right? Entonces, tienen que tener en cuenta qué preguntas van a ir con el posesivo y qué preguntas van a ir con el pronombre oficial. ¿Vale? Ahora, tenemos dos preguntas allí que no quisimos ver porque tienen otro verbo, ¿sí? Entonces, estas preguntas las vamos a ver en las próximas 2 semanas, ¿right? ¿Por qué? Porque tienen que usar un auxiliar, que es algo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, las vemos rápidamente. Spell. What is the meaning of spell? ¿Qué era spell? Deletrear. Deletrear. Entonces, the question, how do you spell your name? It's just giving the letters, ¿no? So, for example, Mr. William, how do you spell your name? Is W I I. no I L I A N. Exactly, right? Pues it is Willian. That's it, ¿cierto? Y la otra pregunta, where do you live? Pero aquí tienen que ayudarme porque no me acuerdo. What is live? ¿Qué verbo es ese? ¿Dónde vives? Vivir. Vivir, muy Vivir. bien. Exactly. Como la pregunta es where, ya vimos que where es dónde. Entonces, where do you live? It means de dónde vives, ¿cierto? La respuesta también con el verbo vivir. I live in Berlin. I live in Bogotá. I live in Canadá. I live in Montreal. I live in Buffalo. I live donde sea. ¿Listo? ¿Ready? Pero entonces esas son preguntas con otros verbos. Por lo tanto, las vamos a omitir temporalmente hasta que lleguemos allá. Y nos quedamos solo con las preguntitas con el verb to be. ¿Listo? Guys, ¿preguntas sobre estas preguntas o si son bien claritas? ¿Qué tal? Questions, problems? No problem, teacher. No problem. Problem. Muy bien, listo. ¿Qué pasará en caso de que yo no me esté preguntando con la persona que está al frente mío? Sino, por ejemplo, yo estoy hablando con Laura, pero estamos hablando sobre otra persona. ¿Será que la pregunta es la misma? ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Qué será? What happened there? ¿Qué será que pasa ahí? Cambia el pronombre, profe. Cambia el Cambia. pronombre, muy bien, pero aparte de cambiar el pronombre, ¿será que cambia algo más o solamente el pronombre? Cambia la estructura de la pregunta. No, la estructura de El la pregunta auxiliar. cambia, no el auxiliar, lo que va a cambiar es el verbo, ¿cierto? ¿Por qué? En algunas preguntas puede cambiar, en otras no. Por ejemplo, imagine that, bueno, vamos a ver, this person here. Entonces, ahora ya no soy yo, sino es otra persona diferente. Ready? Is this man, right? How can be the questions in this part? La pregunta anterior, en la diapositiva anterior era, what is your name? What is your last name? How old are you? Where are you from? Y what is your occupation? Esas fueron las preguntas que ustedes me hicieron. Ahora, imaginando que esta es otra persona diferente, how can be the question? What is his name? What is His his name. name? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que cambió? ¿Sí cambió el pronombre? Sí. Lo que cambió El realmente El fue verbo. el posesivo. ¿Ready? Recuerden que la pregunta anterior, ¿cómo era? Cuando era, ¿cuál es tu nombre? What is Is your your name? What is your name? Miren que el verbo quedó igualito. What is your name? ¿Mm? Incluso el sujeto quedó igualito porque el sujeto sigue siendo name. ¿Qué fue lo que cambió? El posesivo, porque ya no es mi nombre, sino el nombre de él. ¿Ready? Entonces, cuando cambia de persona, puede cambiar el pronombre, como dijo William, o puede también cambiar el posesivo. ¿Ready? Porque digamos que el pronombre es el mismo, porque estamos hablando de nombre, ¿cierto? De it. Pero ya no es mi nombre, sino el nombre de él. For that reason, it's not your name, but it's going to be his name, right?
So in that case, what is your name? Ah, my name is Leo. But what is his name? No idea. Somebody, give your name. Any person. Any name. What is his name? José. Completo, Cami. All complete. José López. Ok. Pero, ¿cómo sería la oración His completa? name. Exactly. Muy bien. His name, ¿qué? His name Is is José López. José. Pero ese es el the name. Ahora, what is his last name? Ya lo dijeron por ahí, so. His last name is López. Exactly. His name is López. Ya no es el mío, es el de él, ¿cierto? Por lo tanto, el posesivo va a cambiar. Fíjense que el verbo sigue siendo el mismo, sigue siendo is, right? Porque son preguntas de hecho, nombre o apellido, right? Que ya sea el mío, el tuyo, el de ella o el de él, es diferente, pero sigue siendo pregunta de nombre y apellido, es con is, right? Ahora, la siguiente pregunta sí puede que cambie un poquito, porque recuerden que la pregunta sobre la edad es directamente con el pronombre. Entonces, how can be the question in that case about the age? How old is he? Excelente. How old is he? Como aquí no tengo posesivo, sino tengo es el pronombre, eso es lo que va a cambiar, right? So, how old is he? Como cara de cuántos tiene, how old is he? 40. 32. O digamos que 40, ¿no? Entonces, pero 40 solo es el nombre, todo completo. He is 40 years old. 40 years old. Muy bien. He's 40 years old. ¿Vale? Es ahí sí. Ah, bueno, ¿verdad? Que la pregunta de la edad no es con el posesivo, sino con el pronombre. ¿Vale? Next question, origin. Where is he from? Perfecto, muy bien. Where is he from? ¿De qué tiene cara? ¿De francés? ¿De italiano? What do you think? What does he have? Ay, ¿cómo se respondería, profe? He is from He's from He's from Colombia. French. French. Ok, he's from France. Sí, tiene cara de francés, ¿por qué no? He's from France. Claro, porque yo no digo su, sino él es. Entonces, al ser él, o sea, el sujeto, pues uso es el pronombre, o sea, he, ¿ready? He's from France. O, ¿cuál es la nacionalidad de France? ¿Alguien sabe cómo se dirá francés? French. Muy bien, French. very good. So in that case, he is French. French. French, ¿ready? Cualquiera de las dos, o sea, él es de Francia, recordamos que la preposición from es de, casi he's from France o he's French, cualquiera de las dos está bien, ¿vale? Última pregunta, occupation, What is his What is occupation? pero ahí será he occupation o his occupation. What is his His occupation? occupation. occupation? Muy His bien, occupation. con el posesivo porque cuál es su ocupación, right? No digo cuál es el ocupación, sino cuál es su ocupación. So in that case, the question is, what is his occupation? Ujú. What do you think? ¿De qué tiene cara? What does it have face about? Teacher. Sure, no, come on, a better profession, otra que sea mejor, right? Doctor. Ok, entonces, engineer, bueno, doctor, pues. He's a doctor. Lawyer. Bueno, muy bien. Entonces, I can say that he is a y la profesión. He's a lawyer, he's a doctor, he's an engineer, ¿cierto? A o an, ¿cierto? Dependiendo si empieza con vocal o consonante. Entonces, he is a doctor porque el doctor comienza con D. Pero si es engineer, sería he's an engineer con N, ¿ready? Para que comience la siguiente vocal, la siguiente palabra con vocal. O I can say also, his profession is. En este caso tengo las dos opciones, es decir, él es un ta o su profesión es, his profession is, lo mismo, his profession is doctor, his profession is lawyer, his profession is architect, his profession is chef, his profession is police officer, different professions that we have, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Difícil cuando es a tercera persona? Es lo mismo, ¿cierto? Es muy parecido, right? Questions, difficulties, problems, hasta ahí. Profe, cuando se responde la ocupación, que su merced decía que, por ejemplo, ingeniero, como empieza con una vocal, ¿es con an
para que no se confundan las vocales. Exactamente por esa es la razón. Cuando uso a, la Ah, siguiente palabra empieza con consonante. Si la siguiente palabra empieza con vocal, perdón, empieza con uso an. Es lo mismo, significa exactamente lo mismo, que es un, uno o una, pero depende. Entonces, por ejemplo, teacher, porque la palabra empieza con T. Pero si la palabra empieza con, por ejemplo, engineer, empieza con vocal, then I'm going to use an. Ready? Or for example, church. What is church? iglesia. Iglesia, ¿cierto? But if I say an emergency room, an emergency room, o sea, una sala de emergencia, ¿cierto? An emergency room. ¿Por qué? Porque empieza con vocal. Vocal. Ah, gracias, profe. Okay, no problem. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, dificultad aquí? Questions? No, teacher. No, it's fine. No, profe. Perfecto, muy bien, very good. Bueno, entonces, in that case, we're going to have, a ver, déjenme buscar aquí. Here. Bueno, okay. I have all this information. This is an application form. Application form, it means como formato de aplicación. For a career, for a university, for a visa, for different things, right? And then we're going to have different questions here, okay? Today, a ver, let's say, who wants to answer? ¿Quién quiere ser el entrevistado? Who wants to be the interview? Levante la manito. ¿Quién quiere contestar? Listo. Katherine nos va a ayudar a contestar. ¿Ready? Pues ahora vamos a buscar quién nos va a hacer las preguntas entre todos. ¿Ready? Entonces, una pregunta es the full name, otra pregunta es the nationality, otra pregunta es birthday, otra pregunta es the emergency contact, otra pregunta es ta. ¿Ready? Entonces necesito 8 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Who wants to make the first question? Pilar, dale. The first question, luego Laura. What is your full name? Perfecto. What is your full name? Pues Catherine nos va a contestar. Ready? My name is Catherine Garcia. Perfecto. My full name is Catherine García, ¿cierto? So, my full name is Catherine García. Excelente. Laura, second question. What is your nationality? Claro, puede ser what is your nationality, esa es una opción, o la otra opción es where are you from, ¿cierto? Porque es del mismo dato. Entonces puede ser where are you from o what is your nationality. Catherine. My nationality is Colombian. Perfecto. My nationality is Colombian o I am Colombian o I am from Colombia. Claro, si uso from, uso es el país y no la nacionalidad, pero pues es el mismo dato, ¿cierto? Hay varias opciones. I am from Colombia, I am Colombian o my nationality is Colombian. Muy bien, Catherine. Number 3, Mrs. Carolina. Where is your birthday? Perfecto. When is your birthday? My birthday is October 31. Muy bien. ¿En serio? ¿Es Halloween? Sí. Oh, good, good celebration. Listo. En inglés, Ujú. guys, vamos a usar primero el mes, month, then the day, and if it's necessary, the year, si es necesario el año. So en este caso, when I'm talking about a birthday, it's month and day. That's why she says my birthday is October, pero el día se da en número ordinal. Números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en vez de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces I said, my birthday, bueno, Catherine says, my birthday is on October 31st. Yes, o sea, 31º, right? No digo octubre 31, sino octubre 31º, October 31st. Muy bien, Catherine, very good. Gracias, Carolina, very good. Also, Camila, question number 4. Who is your emergency contact? Emergency contact, muy bien. Who is your emergency contact? Emergency contact is mother. Is Like my quién? mother. My mother, muy bien, very good. So she says, my emergency contact is my mother.
Camila made the question with who. ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Bien, entonces es otro WH que tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Who is your emergency contact? Es quién es. Por eso Catherine no respondió un número, sino respondió fue una persona. Who is your emergency contact? My mother. My mother is my emergency contact. Muy bien, very good. Kimberly, question number 5. What is your ID number? My ID number is 12147488088. Excelente. Muy bien, Catherine. Very good. Bueno, ¿quién más? Nos faltan 3 preguntas. We're missing 3 questions. William, question number 6. What is your occupation? My occupation is graphic designer. Perfecto. My occupation is graphic designer o simplemente I am a graphic designer. Cualquiera de las dos. Excelente. Listo. Next question. Question number 7. Who does it? Camila. What is your eyes color? Perfecto. What is your eyes color? My color is brown. Listo. Entonces, ahí hay 2 opciones. I can say my eyes color is, ¿cierto? Porque estoy hablando del color. My eyes color is. O puedo decir my eyes, pero si fuera my eyes, hablo de mis ojos, sería my eyes ¿qué? My eyes is. Is brown. Pero son 2. Normalmente la gente has 2 eyes, ¿no? My eyes are. Muy bien. Entonces, una cosa es decir el color de mis ojos y otra cosa mis ojos son, right? Tengan cuidado con eso para saber si es is o are. Entonces, my eyes color is brown o my eyes are brown. Simplemente cualquiera de las dos está bien. ¿Listo? Última pregunta, Mrs. Catherine. What is your phone number? My phone number is 30151100203. Perfecto, perfecto. Listo, guys. Entonces, esas preguntas, como Catherine estaba acá, ¿cierto? Como ella estaba hablando con nosotros, le estamos preguntando directamente a ella, eran UI, ¿cierto? What is your name? My name is ta, ta, ta. What is your occupation? I am a graphic designer. Where are you from? I am from Colombia. What is your nationality? I am Colombian. When is your birthday? My birthday is. Primera y segunda persona, ¿cierto? But what happened when we have other different people? Bueno, pues, in that case, let me just erase this part. We're going to have, a ver, no lo encuentro aquí. Okay, it's here now, it's here. Okay, here. So it says 4 people, yes? And we have different informations. Ready? Entonces, in that case, we're going to talk about, let's talk about first about this guy, Steven. So what is his name? His name is Steven. How could be the question about the information? What What is is- his last name? What is, again? What is? What is his full name? Bueno, puede ser what is his full name o Catherine says what is his last name, cualquiera de las dos, porque digamos que ya sabemos que es Steven. Entonces I can say that his last name is Cars, ¿cierto? Como es last name y name, usamos el posesivo. What is his name o what is his last name? Lo mismo para la respuesta. His last name is Cars, ¿cierto? Now, what about this information? How old is he? How old is he? Perfecto. How old is he, guys? How old is he? He is 67 67. years old. Perfecto, 67 years old. Listo. Next question. Nationality. Bueno, that's the country. Where is he from? Where is he from? Muy bien. Where is he from? Switzerland. Ah, no. He is Ajá. Switzerland. Claro, porque Switzerland es solo el complemento, but all the sentence would be he is from Switzerland. Ready? O sea que he is Swiss. What is the meaning of Swiss? Swiss. Suizo.
Suizo, la nacionalidad, muy bien. He's Swiss, very good. Yes. Switzerland es el país. He's from Switzerland or he's Swiss, right? Question about this information. What is What is his his occupation? occupation? What is his occupation? What is his occupation? He is a lawyer. ¿Lawyer? Muy bien. William, ¿otra opción? ¿O la misma? The same. The same. He is a lawyer. He's a lawyer, very good. Okay. Podría decir su ocupación es abogado. Also. So his occupation is lawyer, and that's it. ¿Listo? Perfecto, very good. Bueno, esto no lo hemos visto todavía. Las relaciones de familia las vamos a ver la próxima semana, semana número 3. Entonces, tranquilos que ya vamos a llegar allá. ¿Listo? Bueno, what about this woman? We're going to have the questions about this woman. First question. What What is is her name? name? What is her full name? What is her full name? Perfecto. Bueno, because her name is Elena, but what is her full name? Her name is Elena Ross. Perfecto. Her name is Elena Ross, Camila. Muy bien. Next question. What about this information? How old is she? How old is she? Muy bien. How old is she? She is She 20. is 26 years old. Perfecto, Catherine. Muy bien. She's 26 years old. Ready? And the next question. Where is she from? Where is she from? Muy bien. And where is she from? She is She's from Mexico. from Mexico. Perfecto, girls. Muy bien, muy bien, muy bien. Great. She's from Mexico. ¿Listo? Ya sabemos that. What is what is her occupation? She is a marketing student. Right? Sencillo. Ready? Now, remember that we also can have other different kinds of information, such as, for example, here we have the phone number in some cases, or we have the email in other cases, no? So, for example, well, of course, yes. What is his name? His name is Joshua. What is his occupation? He's a college student. How old is he? He's 23 years old. Where is he from? He's from Spain. How could be the question for this information? What What is is What his is his What email? is your email address? Muy bien, email address es algo suyo, ¿cierto? No es él, sino algo suyo. Por lo tanto, uso el possessive. What is his email address? O his mail address, ¿cierto? Y entonces, guys, por ahí alguien me preguntó esta semana, profe, tengo dos preguntas sobre cómo deletrear el email. ¿Ready? Of course, todos los emails tienen este simbolito de acá. How do you say that symbol? At. At. Muy bien. ¿cierto? Y también At tienen gmail.com. at Gmail. Muy bien, ahí lo dijiste. El punto, cuando hablo de mail, es dot. ¿Ready? Entonces, muy bien. How do you say this one? ¿Cómo se diría este? Hyphen. Hyphen, oh my God, very good. Hyphen, ¿listo? Hyphen. And what happened if it's a down, like in the down part? Underscore. Underscore, muy bien. Underscore, which means like raya al piso, ¿cierto? Very good, excellent. Let's, for example, guys, what is his email address? What is his email address? Just spell. Yes, Joshua's email address. What is his email address? Bob-josh@gmail.com. Sencillo, very good. So his email address is bob-josh at gmail.com. ¿Cierto? Muy fácil, right? Bueno, what about this information about Mrs. Dana? How can I make the question about this information? What What is her is her What is number? your number phone? cell phone Phone number. number? What is their phone or cell phone number? Muy bien. What is their phone number? 505 hyphen 4412 hyphen 3
74. Good. Bueno, cuando uso los números de teléfono, generalmente no uso el guión, ¿cierto? Sino simplemente los números. Y muy bien, Camila, de uno en uno. ¿Ready? Por ahí alguien en una actividad me escribió, bueno, su número es 505 millones. So, no, recuerden que cuando hablamos de los números de teléfono o de documento o de pasaporte o anything like that, usamos uno por uno. 505-441-2374. O algunas ocasiones podemos usarlo en parejitas. For example, his phone number is 50, 54, 41, 23, 74. It's a possibility, ¿cierto? Entonces depende. Here, his phone number is 30, 54, 52, 58, 78, 9. O his phone number is 305-258-789. Ready? Depende cómo lo quieran hacer. Más normal, más común es uno por uno. But sometimes I can do it in pairs. ¿Listo? Ready? Guys, ¿qué tal? Questions, difficulties, problems, hasta ahí. ¿Cómo se sienten? Claro, la Very información. good. Profe, una pregunta. Claro, cuéntame. ¿En qué momento se utiliza el O como cero cuando se va a nombrar? Puedes usar zero o puedes usar O. Es simplemente que es una forma de hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque zero es el único número que tiene dos sílabas. De resto, 1, 2, 3, 4, 5 son monosílabos. Entonces, por eso como que lo reemplazan para que quede O, un sonido más rápido que zero. Pero puedes usar cualquiera de los dos. Ok, profe, gracias. ¿Ok? No problem. Ready? Kimberly pregunta, cuéntame. La policía. Profe, ¿tú nos vas a enseñar los signos de puntuación en inglés? Una miradita rápida que no está de más. Muy bien. Bueno, son muy similares. This one it's comma. This one it's period. This one it's column. Wait, yes, this is column. And this is semicolon. No, mentiras. This is semicolon. And this is column. ¿Listo? Punto y coma, semicolon y dos puntos, column. Ready? 3 points. It's ellipsis. Ellipsis, that's the one. What other do we have? I am not sure. Pero give me 1 second. Para que me acordaste. Voy a buscar algo rápidamente. Dime un segundito. Voy a buscarlo urgentemente y se los comparto por acá. Wait. Listo, guys. Como parte de la maestría, tuve que hacer, bueno, mi trabajo de investigación fue el diseño de unos videos. ¿Ready? Entonces los voy a compartir por acá porque justamente uno de esos tiene que ver con puntuación. ¿Listo? Entonces considero que les va a servir mucho. A ver, wait. Se los dejo en el chat. ¿Listo? Les dejo en el chat el link. Es un video de YouTube sobre puntuación. Ahí pueden aprender un poquito más sobre cómo usarlos. Coma, period, semicolon, colon, elipsis, paréntesis, break, brackets, all of those. ¿Ready? Y ya. Esos serían como los principales. ¿Ready? We don't have more. Eso sí, important. Las marcas también. Quotation marks. Quotation marks. ¿Cierto? Este que sí todos deberíamos saber. What is the name? Interrogative. No. O sea, Question interrogative. mark. William, again. Question mark. Question mark. Ready? And what about this one? El signo de admiración. Dice, Exactly. Exclamation. Exclamation mark. ¿Listo? These ones are braces or brackets. Brackets is like parentheses. Ready? I don't know what other. Well, these ones are more or less the punctuation marks. And in the video that I just shared in the chat, there are going to be the uses, son los usos de los diferentes signos de interrogación, especialmente cuando escribimos descripciones, ¿vale? ¿Listo, guys? Bueno. Slash. Dale, profe, muchas Las gracias. comillas. Bueno, slash, yes, quotation marks, aquí están las comillas, ready? Okay, sí. Ready? Quotation marks, slash, the backslash is also the backslash.
Sí, I don't know. Bueno, this one ya vimos que es at, right? Period es el punto cuando está dentro de un párrafo, pero cuando es una dirección web o cuando es una dirección de correo, sería dot. ¿Listo? ¿Ready? Y el punto final, ¿cómo sería, teacher? No, period. Period. Ah, Yes. ok. Por eso cuando a veces dice la gente como, no sé, una discusión y al final dicen period, como punto final, period, that's it, ¿no? So, no more. Oh, siempre tuve esa pregunta porque decían como period. Exactly. So then it's like period. That's it. Like 2 + 2 is 4. Period. No more. Yeah, that's it. Okay. Es punto final. Como no pregunte más, right? Something like that. Listo, my dear people. Entonces, esta semanita, como se dieron cuenta, trabajamos cosas muy, muy, muy importantes, especialmente el verb to be y los sujetos, ¿vale? Los sujetos es un tema que ustedes van a estar viendo de aquí hasta que acabemos el curso. ¿Por qué? Pues porque obviamente siempre todas las oraciones van a tener sujeto. Entonces, es muy, muy, muy importante que uno aprenda los 8 sujetos y que inicialmente los aprenda a conjugar con el verb to be especialmente, ¿vale? Que es como el verbo pues más básico y obviamente todo el mundo en el colegio vio verb to be y lo vio como por 5 años seguidos, ¿cierto? Pero todavía hay cositas que a veces nos cuestan. Entonces, digamos que es un tema que es básico, pero pues ya más adelante lo vamos a ir tratando en conjunto con otras cosas. Ahorita ya pasamos a otros temas. Los que ya empezaron con la semana 3 vieron que es sobre la familia y los posesivos y mi relación y mi papá, mi mamá. Como vimos por acá en esta imagen, ¿cierto? Que stepdad, que será stepdad, Padrastro, el padrastro, ¿cierto? Y por acá vimos disque aunt, que será aunt. tía. Ah, Y tía. ¿cierto? Y otras Ya. relaciones de familia. Entonces, ahí vamos a ir complementando el verb to be con los sujetos, pero es muy, muy, muy importante que ustedes tengan un manejo casi perfecto de los sujetos, para que cuando yo diga, bueno, listo, what is your name? Entonces ya sé cuál es el verbo que tengo que usar, ya sé si lo que cambia es el posesivo o es el pronombre, o a qué se refiere el profe cuando habla de pronombre o cuando habla de posesivo. ¿Listo? Eso es vital porque, como les digo, casi todas las oraciones de aquí en adelante van a tener sujeto. Entonces, en todo el momento ustedes van a estar usando sujetos diferentes, pronombres diferentes, y eso va a afectar el resto de la oración, como vamos a ir viendo en el resto de los temas, ¿vale? Preguntas, questions, difficulties. No, teacher. Profe, Thank you. no, teacher. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más como para saber si la próxima semana son 2 clases como esta o solo una. Una solita, la próxima sí es una solita clase y es posible que quede para el martes también. Como es una sola, entonces posiblemente quede para el martes en la noche. ¿Listo? Ustedes saben que yo pues le doy prioridad a las clases de la noche, entonces pues es posible que nos quede de 7 a 8, 8 a 9, es posible. ¿Ready? Ahí estamos cuadrando el horario, ¿ok? Pero es una Ok, solita. teacher, thank you. ¿Listo? ¿Ready? Bueno, guys, entonces por esta semana nos despedimos aquí en clase, pero nos vemos la próxima semana. Ya saben que el viernes puntualitos en la noche para poder em, obtener cupo dentro de la semana, dentro de la clase de la otra semana. ¿Listo? Najis pregunta. Profe, buenas noches. Una pregunta, ¿dónde podemos encontrar las grabaciones de estas clases? Ah, bueno, importante. Rápidamente les muestro. Uy, my God, esperen que se nos alargó, pero no problem, es rápido. En el contenido de sus unidades, de sus niveles, perdón, la última unidad, a ver, entremos aquí rápidamente, básico uno, primera opción, contenido. Bueno, momento, bueno, tenemos básico uno, pero miremoslo como estudiante porque así me parece como profesor. Rápidamente vamos a mirarlo como estudiante para que se vea cómo les aparece a ustedes. Listo. Entonces yo entro al contenido. ¿Listo? A ustedes solamente les aparece 1 o 2 semanitas activas porque pues es lo único que hemos desarrollado. A mí me parecen todas las malas porque pues obviamente ya están todas hechas. La última unidad se llama Resources. Mira, ahí en Resources van a encontrar los videos tanto de clase como los videos de la plataforma. O sea, de cómo es la sesión de inducción, de cómo programar clase, de cómo programar no sé qué. Y empiezan los videos de clase. Semana uno, semana 2.1. Cuando acabemos esta noche yo les subo semana 2.2. Ustedes saben que los subo tardecito porque pues mientras se procesa el video y todo. Pero esta noche ya les subo el de semana 2.2 aquí mismo. Entonces en el contenido, la última unidad se llama Resources y ahí encuentras todo, ¿vale?
Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Entonces, guys and girls, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la participación y por estar tan atentos a la clase, ¿vale? Les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana en clase, ¿ok? Bye, teacher. Ok, Thanks. buenas noches. Bye. Feliz noche. Chao, feliz Bye, noche, thank you. igual. Bye, teacher. Bye.